En la cosmovisión andina, el mundo se estructura en tres unidades que interactúan en equilibrio y armonía. El Ucuy-Pacha, o mundo de abajo, el Cay-Pacha, o mundo de los humanos, y el Hanan-Pacha, o mundo de arriba o de los dioses. Cuando estos mundos dejan sus lugares establecidos y se invierten, el caos se produce. Año 1990. El gobierno de Alan García dejaba un país con una profunda crisis económica y un demencial terrorismo que parecía ir ganando la guerra. Particularmente en la sierra hemos pensado de que podría traer una tecnología Fujimori, como es un país adelantado, es un país desarrollado, entonces por lo tanto que Fujimori podría traer una tecnología adecuada para el país, el empleo más adecuado tal vez para el país, eso se había pensado. ¿Y qué se esperaba de Fujimori? Yo creo que no se le esperaba nada, era un voto de rechazo. Todo el mundo sabía que era un candidato improvisado y eso era lo que decía la misma gente, que está un poco en el sector más social de la universidad, ¿no? Montesinos fue presentado a Fujimori el 9 de abril de 1990 por el sociólogo Francisco Loaiza para arreglarle unos asuntos que estaban trayendo problemas a su campaña presidencial. ¿Cuál era la carta de presentación de Montesinos para Fujimori? ¿Vale decir, qué le dijo usted sobre este personaje para que él pensara que le iba a servir? Bueno, el hecho de que Montesinos en ese momento era asesor de dos fiscales supremos, uno de Negri y el otro Méndez Jurado, le daba una solvencia profesional. Además estaba muy vinculado a la defensa de ciudadanos norteamericanos vinculados al narcotráfico, que la embajada norteamericana lo había escogido a él, ¿no? O sea, que era un personaje que se movía en el mundo
judicial con mucha habilidad. Y bueno, desgraciadamente la ofensiva que desató Olivera en contra de Fujimori por una supuesta evasión tributaria. ¿Supuesta o cierta? Bueno, a la final se comprobó que era cierta, ¿no? O sea, él había subvaluado algunas operaciones. Hacía cada vez menos, mucho más peligroso, digamos, el asedio contra Fujimori. Como yo estaba prácticamente el estratega de la campaña de Fujimori, Fujimori era mi candidato, por tanto tenía que desatar, digamos, las acciones más aptas para que lo pueda liberar a Fujimori de esa acusación, ¿no? Y es por eso que se le plantea llevar a Montesinos. Ahora Fujimori, cuando se entera de quién se trata, y además cuando Montesinos le explica los procedimientos para liberarlo de este tema, lo asume con sumo agrado, ¿no? ¿Y cuáles eran esos procedimientos? Dilatar el proceso. Dice, yo voy a lograr que la Fiscalía dilate este proceso, cosa que cuando se vea ya usted es presidente, ¿no? Montesinos tomó como centro de operaciones al Servicio de Inteligencia Nacional, que le ofrecía múltiples ventajas. Dependía directamente del presidente de la República. Nadie lo fiscalizaba y le brindaba cobertura para montar su aparato de espionaje. Ahí vivió, ahí conspiró, compró conciencias y ordenó crímenes. Y ahí el propio Fujimori pasaba temporadas acompañado por sus hijos. ¿Se dio cuenta? No. ¿No se dio cuenta la cámara? No se dio cuenta. Me preocupé que se dio cuenta. Me preocupaba, pero no está oscura, no se ve ni nada. No se nota. ¿Pero te vas? Sí. Lo voy a hacer bien bonito. Pero no se da cuenta, felizmente, ¿no? Y esa cámara digital es mucho mejor. Sí. Durante el primer gobierno de Fujimori, se logró estabilizar la economía y reinsertar al Perú en el sistema financiero internacional. La captura de Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, trajo consigo la esperanza de un país pacificado. Fujimori supo capitalizar estos logros y, ampliando su popularidad, destinó fuertes sumas de dinero al gasto social. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. Con el autogolpe, Fujimori interviene también al Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura, al Tribunal de Garantías Constitucionales, al Ministerio Público y la Contraloría de la República, e instaura un gobierno de emergencia que gobernará mediante decretos leyes expedidos por el Consejo de Ministros. En ese contexto, sí, la mayoría de la población hace un trueque de da democracia, ¿no? O sea, algo así como deja caer el régimen democrático a cambio de orden y de seguridad. Y por eso el golpe del 5 de abril tiene más del 70% de aprobación ciudadana. Pero también te dice mucho del país, te dice mucho de lo débil que es todavía la sensibilidad, el pensamiento democrático en el país, de lo débil que son las instituciones democráticas y de también las discriminaciones y exclusiones del país. Después de todo, la violencia
era allá lejos, golpeaba sobre todo a campesinos, pobres, indígenas, quechohablantes, ayánicas, y bueno, mientras fuera allá, un sector importante de la opinión pública volteaba la cara y decía ya que acabe esto lo más rápido posible. Yo no diré nada, pero que acabe, ¿no? El autogolpe es uno de los momentos más tristes, yo creo, del periodismo peruano, ¿no? Porque, y sobre todo de la televisión, diría yo, ¿no? Porque todos colapsaron, todos los canales realmente se rindieron ante el autogolpe. Hubo muy poca crítica, mucha colaboración y, por cierto, encuestas a favor del autogolpe, ¿no? Entonces, los medios de comunicación que nos opusimos al autogolpe, nos sentimos muy solos. La prensa se partió en dos. Como creo que se partió en dos la sociedad, ¿no? Es cierto que en uno de los grupos había mucho más gente que en el otro, pero en la prensa hubo pues una suerte de repliegue que no fue voluntario, nos replegaron, y a los que trabajábamos en televisión y que teníamos una actitud o una posición de cuestionamiento en principio y otros de oposición abierta, porque hubo matices respecto de la dictadura y respecto de la corrupción, nos sacaron de la televisión a todos. Los que quedaron aceptaron, expresan en algunos casos y tácitamente en otros, que ellos apoyaban esa forma de gobierno y ese sistema. Yo no creo que el régimen está tan dispuesto a hacer una asamblea constituyente y una nueva constitución. Lo que sucede es que la presión internacional en ese momento le obligó a buscar una salida, y esa salida la encontraron en la OEA. La Constitución del 93 introduce, rompiendo una tradición histórica en el Perú, la figura de la reelección presidencial inmediata. Lo que había antes era la reelección interrumpida, es decir, pasaba un periodo y el presidente podía volver a reelegirse. Incluso habían constituciones que establecían la necesidad de 2 periodos. Pero en este caso se introduce el cambio y se permite la reelección inmediata. Por consiguiente, la Constitución no era sino una camita para la reelección que se produjo el año 95. El 15 de noviembre de 1991, un grupo armado irrumpe en una humilde casa de los Barrios Altos, donde se celebraba una fiesta, y ametrallando indiscriminadamente deja 15 muertos, entre ellos un niño de 8 años. Bolito. En estos momentos la Policía General está retirando a un menor de... 16 de julio de 1992. En un demencial atentado de Sendero Luminoso, un coche bomba estalla en un barrio residencial de Lima, dejando más de 30 muertos e innumerables heridos. El 17 de julio, un grupo armado ingresa a la Universidad La Cantuta y secuestra a 10 estudiantes y un profesor. Nunca más fueron vistos con vida. El 18 de diciembre de 1992, Pedro Wilca, secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú, combativo líder del gremio de construcción civil, es asesinado en la puerta de su casa delante de sus hijos. Nosotros fuimos los primeros en publicar, ¿no es cierto?, en publicar, recabar ahí y publicar un casquillo, ¿no? Mejor dicho, no, una bala, ¿no? Encontrada ahí, que tenía unas estrías que son típicas de armas con silenciador, ¿no? Entonces, eso fue muy importante en cómo se fueron desarrollando esos eventos, ¿no? Cómo se empieza a determinar ya claramente que esta es una unidad militar que ha actuado. Se señala que se trata básicamente de encubrir la acción dentro de una acción de rastrillaje, que se captura a las 11 personas
se les embarca en vehículos calificados aquí, a quien pertenecen, y se abandona el centro de estudios. Luego hay una parte que es tremenda, dice, aproximadamente a las 4:15, después de hecha ya la detención, se entrega los capturados a un oficial, todo con nombre y apellido, grados, etc. Debido a que el tiempo apremiaba, toman la carretera central con dirección a Lima y en plena marcha ordena a los integrantes de su equipo ejecutar a todos los capturados. Inicialmente se coordinó para enterrarlos en un lugar seguro, pero como el tiempo les jugó una mala pasada y la luz del alba estaba cerca, cuando se encontraban a la altura de Huachipa, proceden a enterrarlos en las chacras que quedan al pie de la carretera Ramiro Prealé. Algunos congresistas parece que han confundido o interpretado mal las cosas y suponen equivocadamente que mi actitud de respeto al CCD les está dando carta blanca para atropellar y agraviar al ejército peruano y a las Fuerzas Armadas, a las cuales represento. Y eso no lo voy a tolerar. Bueno, en el 13 de noviembre del 92, un grupo de militares decidieron golpear a Montesinos, a Hermosa y a Fujimori, que habían dado pues, el golpe del 5 de abril. Y ellos planearon un golpe, el general Salinas Edó, sus hombres planearon el golpe y al final abortó. Ni siquiera abortó el golpe porque no llegaron a darlo, pero se quedaron en el planeamiento. Al ser apresados, estos militares fueron torturados, fueron maltratados y vejados, ellos y sus familias. Entonces, estos oficiales empiezan a dar algunas pistas, a confirmarnos cosas que nosotros presumíamos por las desapariciones. Y a partir de allí consigo dos fuentes que tenían que ver, que habían estado en la formación del Grupo Colina, pero que habían terminado fuera porque no habían cumplido con los requisitos, ¿no? O sea, tener absoluta sangre fría para poder asesinar a quien fuere, aunque sea un niño de 8 años que trata de abrazarse de su padre, como ocurrió en la pollada de Barrios Altos. Entonces, estos dos agentes empiezan a contarme, esto es ya diciembre del 92, y en abril del 93 pudimos publicar en Garetas la investigación que revelaba la existencia, el nombre, la conformación del grupo y dos de los crímenes más escandalosos que habían cometido, ¿no? Barrios Altos y La Cantuta, además de las fotografías de los integrantes y los cabecillas, ¿no? Eso fue muy difícil, fue un trabajo del que yo me siento más orgullosa en mi carrera. General Hermosa, usted lo sabe. Quiero que su ejército siga respetando los derechos humanos y que no vale a través de una cúpula a un pequeño grupo de asesinos. ...25 miembros de las Fuerzas Armadas fueron denunciados formalmente por los crímenes. En un proceso sumarísimo y secreto, un tribunal militar encontró culpable a un grupo de oficiales y suboficiales ordenando su prisión. Bueno, nosotros nos dedicamos básicamente a lo que era nuestro propósito, era
promover valores de la democracia, hacer que la mayor cantidad de ciudadanos entendiera que estábamos en un régimen que no era compatible con esos valores, que estábamos viviendo una apariencia de legalidad y de democracia y que por consiguiente era menester, evidentemente, sustituir el régimen por algo que significase efectivamente la vigencia viva, la vigencia genuina de lo que es la democracia. Entonces, no olvides que en el año 95 se produce la primera reelección de Fujimori. Para ese momento, en el Foro Democrático, se había pensado en crear un mecanismo de vigilancia electoral. Transparencia se funda en el 94 y se funda con dos objetivos que creo que hasta el día de hoy siguen vigentes. El primer objetivo es educativo. La idea es que había que hacer un trabajo de educación democrática, sobre todo con los jóvenes. Y la segunda idea es que aquellas elecciones, la del 95, esas iban a ser las difíciles. Entonces había que observarlas para asegurarse de que fueran limpias, de que no hubiera fraude, con la ilusión de que las del 2000 iban a ser las fáciles, ¿no? Esa es la historia. Medida de carácter moral, no es una cuestión moral, presidente, es una medida de carácter político netamente, que significa respaldar a aquellos que por razón de su función fueron a una guerra. Nosotros no podemos olvidar los crímenes, nosotros no podemos olvidar que en la Cantú hubieron muertos. Nosotros, señor presidente, no tenemos por qué hacernos eco de los miedos del general Hermosa Ríos, porque los tanques, señor presidente, porque sus amenazas y su chantaje no eran una muestra de solidaridad con el ejército peruano, era el miedo, señor, que tenía, el miedo a la investigación que nunca concluyó. Artículo primero. Concédase amnistía general al personal militar, policial o civil, cualquiera que fuere su situación militar o policial o funcional. Un día estábamos aquí y de pronto alguien me llama por teléfono y me dice: Delfín, van a amnistiar a los criminales de la Cantú. Y de Barrios Altos. Y de Barrios Altos. Entonces yo le dije al Quintanilla: oye, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Vamos a acompañarlos al Palacio. ¿Dónde es esto? En el Palacio de Justicia. Vamos, pues, vamos a protestar, a decir que no es justo. Quintanilla, como me hace caso, nos fuimos juntos. Llegamos al Palacio de Justicia y estaban, habían pues 20 personas, los de la Cantuta y Barrios Altos, y 4 o 5 de Derechos Humanos. Y venía el juicio en el Palacio donde se declaraba la amnistía, ¿no?, a los asesinos. Entonces yo recuerdo que una señora tenía una pancarta con una foto de su hijo, el desaparecido. Entonces cuando la veía la señora, que apenas podía, démela acá, le dije. Ahí empezó la cosa, para mí. Entonces cogí la pancarta, la puse ahí y empecé a gritar: no a la impunidad, como me habían ilustrado los de los derechos humanos. Se está dando patente de corso la posibilidad de que los asesinos estén sueltos. Lo único que falta es que los premien. Entonces, cuando hicimos este escándalo, apareció en los periódicos. Al otro día estábamos reunidos acá. Con lo conocido que tú eres, fue Todavía así. no era, en estos líderes no era conocido. Entonces llegamos aquí y en la piscina nos reunimos la gente del Foro Democrático, la gente de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, los partidos políticos, y ahí al lado de la piscina, toda esa plataforma donde están los caballos, habrían por lo menos unas 100 personas. Entonces acordaron de que yo debería encabezar la marcha.
A los 5 o 6 días nos reuníamos en la Plaza Francia y ese día llegaba el general Robles. Y me embarqué en el avión con mi esposa y regresamos, ¿no? Y en el transcurso, en ese momento, en el transcurso, lo primero que hizo Fujimori y todo es aplicar la ley de amnistía al general Rodolfo Robles, amnistiándole y quitándole todos los procesos. O sea, cuando yo llegué, ya estaba amnistiado, estaba libre, no tenía ningún problema. Lo hizo muy bien, llegó y justo el día anterior recuerdo que me llamaba gente que yo no lo había visto más que en la televisión, no sabía que existían, para pedirme, por favor, que querían estar conmigo encabezando la marcha. Y yo me acuerdo que ese fue un poco la primera acción que concitó un poco más de atención a gente que hasta ese entonces no le había interesado, ¿no? Además te combinaba muy directamente, ¿no? Eran estudiantes, la forma como habían sido asesinados, como habían sido escondidos, ¿no? Entonces, por ese lado fue un poco más sencillo llegar a gente que por lo general no le interesaba nada, ¿no? Hasta ya había un lado, digamos, humano, ¿no? Entonces, por ahí sí creo que fueron las primeras coordinaciones, ¿no? Entonces se ingresa ya en una etapa, abiertamente ya en el 96, 97 se está en una etapa preelectoral de la reelección. Es decir, la idea de que tiene que haber un gobierno pues, de 20 años, una especie de Marcos de las Filipinas, ¿no es cierto? Ese ya es el tema, ¿no? Cómo legitimar la segunda reelección y cómo ir juntando las piezas para eso. Una razón que claro, no puede ser nada, pero entonces hay que hacer las cosas necesarias para que pueda elegir. Claro, desde mi óptica son otros los métodos más útiles. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles? No, pues tenemos un jurado líder y el jurado puede ser que haga lo que tiene que hacer. Sí, no, pero que tampoco no le podemos al jurado, como se llama esto, quitarle la ley de la revolución y dejarlo sin el elemento que ellos van a poder... Porque al final, doctor, son cuestiones éticas. ¿Quién va a definir? Pueblo. ¿Cómo explicarías tú el artificio legal que fue esta ley? El argumento de ellos fue que la reelección de Fujimori del 95 no fue una reelección, sino la primera elección con la nueva Constitución. Y en la línea lógica de ese absurdo, porque si tú partes de un sofisma, vas a seguir en el sofisma. No vas a llegar a la verdad, vas a seguir en el sofisma. Entonces, ellos decían, como la Constitución fue aprobada el año 93, el año 95 se produjo la primera elección de Fujimori. Y el año 2000 se produce la reelección que permite la Constitución. Entonces, aquí hay un error de suma y un error de historia. Para ellos, 1 más 1 no son 2, sino 3. Y por otro lado, para ellos, del 90 al 95 no existe, porque no hubo presidente. ¿Y qué hicimos? Hicimos uso del propio instrumento que el régimen de Fujimori dictó para autoproclamarse democrático. Entonces, se la dan de demócratas y dictan una ley de participación ciudadana. Y en la ley de participación ciudadana recogen la figura del referéndum. ¿Y qué establecen? Que para ir a un referéndum basta tener autorización del jurado electoral y un mínimo de firmas de apoyo ciudadano para pedir una convocatoria y resolver un tema controvertido. ¿Cuántas firmas necesitaban? Era el 10% del padrón electoral. En ese momento, 1.250.000 firmas. Y el Foro Democrático asumió el desafío. Salimos al referéndum a recoger firmas en las calles. Esto es una cantidad de episodios que llevan meses, a ti te consta. Salíamos
El día domingo, en lugar de tomarnos un trago, íbamos y nos sentábamos allá a solearnos con una mesa por delante, 4 sillas, a pedir firmas para el referéndum, o aquí en la plaza o en las plazas públicas. Que en esa época fue muy duro porque la mayoría de las personas apoyaba a Fujimori. O sea, eso era innegable, ¿no? Todo el mundo está un poco embelesado con este hombre que estaba poniendo orden en el país. Y al principio las marchas pues éramos poquísimos, ¿no? Pero poco a poco la gente pues fue tomando conciencia de ello. Y yo creo que lo que ayudó muchísimo, y por eso quizás para mí fue algo muy importante, porque me hizo ver claramente que el camino era el activismo en la calle, ¿no? A partir del recojo de firmas para el referéndum. El presidente de la República puede serlo por 2 periodos de 5 años cada uno, y cuando multiplica 5 por 2 dice que es 15. Es decir, que va hasta el año 2005. Y no se preocupen que en el año 2005 va a decir, ay, me equivoqué, comencemos a contar de nuevo. La destitución de los 3 magistrados es la gota que rebalsó el vaso. La frase que por toda la universidad pusimos fue basta de indiferencia. ¡Somos estudiantes! ¡No somos terroristas! ¡Somos estudiantes! ¡No somos terroristas! ¡Somos estudiantes! ¡No somos terroristas! Y en julio del año 98 presentamos 1.475.000 firmas a la OMPE. O sea, mucho más de lo que... Mucho más de lo que ellos habían... claro, no estaba dentro de su cálculo que lo lográramos. Y lo logramos. Entonces ahí comienza pues la debacle, porque comienzan a darse, comienzan a tirarse tiros en los pies ellos mismos, ¿no? O sea, José Portillo, jefe de la OMPE, permite que vaya un fiscal y nos requisa las firmas y comienza una suma de semiescándalos que concluyen en que el propio Congreso declara que el proceso que habíamos iniciado 3 años atrás no era válido y que por consiguiente no había referéndum posible. Por el sí, 45 señores congresistas. Y por el no, 67 y una abstención. En consecuencia, el proyecto de ley número 3924 ha sido rechazado. 45 por el sí. Por el no, 67. 45 a 67. ¡Mayoría! ¡Murió la democracia! Muchas gracias a todos los congresistas por haber permitido este debate democrático. Al ver ya que había gente que ya se había despertado, o como decíamos en ese momento, ya el miedo se había acabado, ya estaba la esperanza y la perspectiva de que en algún momento esto tenía que crecer, ¿no? La denuncia en 1996
de la existencia de los planes contra los periodistas, ¿no? Creo que eran Bermuda y Narval en ese momento. ¿En qué consistían esos planes y cuáles eran sus objetivos? Nosotros nos lanzamos a indagar eso y encontramos el Plan Narval, que era un plan que vigilaba los órganos de gobierno local, las municipalidades y los ETAR, ¿no? Y otras entidades públicas, ¿no? Pero además con el famoso Plan Bermuda, ¿no? Plan Bermuda que a nosotros nos pareció insólito, ¿no? Nos pareció que no era posible, que no era creíble, ¿no? ¿Cómo en ese marco era posible un plan como el que recibimos a través de información de agentes de inteligencia para atentar contra el periodista César Hildebrand? Y aquí está esta fotografía que pertenece a una agente llamada Susana Saavedra. Esta es la persona que, según nuestros informantes, que realmente son buenos, iba a apretar el gatillo. Esta noticia apareció recientemente refundida en las páginas policiales de un diario local. Se trataba de un horrendo crimen en el que manos extrañas habían descuartizado a una joven mujer de 29 años de edad. Su nombre, Mariela Barreto Riofano, una agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, que para más señas fue nada menos que la mujer de Martín Rivas, el oficial del Ejército peruano acusado hace algunos años de ser el autor del crimen de la Cantuta. Leonor La Rosa sufrió 3 paros respiratorios después de haber sido torturada sistemáticamente durante una semana. Ella no es una delincuente común, tampoco una terrorista. Ella es una agente operativa del Servicio de Inteligencia del Ejército, acusada por sus superiores de haber revelado planes de operaciones especiales, como el Plan Narval, ejecutado parcialmente con el atentado a la filial de Canal 13 en Puno, cuya existencia el Ejército siempre negó. Hoy por hoy, uno de los secretos mejor guardados sobre este personaje tiene que ver con sus ingresos. ¿Cuánto gana Vladimiro Montesinos? Se trata de una información tan reservada que ha sido negada incluso al Pleno del Congreso por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Pandolfi. Contrapunto, sin embargo, averiguó los atractivos y nada desdeñables ingresos del segundo hombre más poderoso del Perú, quien solo en 1995 facturó por sus honorarios profesionales más de 1,5 millones de nuevos soles. A comienzos de esta semana, en un lugar de Lima que por obvias razones no podemos precisar, una fuente sumamente confiable hizo entrega a Contrapunto de un valiosísimo material. Se trataba nada menos que de cassettes de audio y 2 disquetes de computadora conteniendo una indignante información. Por primera vez en los últimos años, estos cassettes de audio y estos disquetes pueden probar finalmente y de manera irrefutable que en el Perú el espionaje telefónico es una terrible realidad. Y lo que es más grave, es un arma que se viene utilizando cada vez con mayor fuerza contra políticos y periodistas. Esas informaciones remecen el ambiente y viene toda esta etapa de represión contra Canal 2, que es el principio del fin del régimen, me parece, ¿no? Porque es una de las peores equivocaciones que pudo cometer. Aquí estamos los periodistas de Frecuencia Latina para defender uno de los legados más hermosos de la democracia y nuestra Constitución, nuestro derecho a la libertad de expresión. Frecuencia Latina, el pueblo está contigo. Frecuencia Latina, el pueblo está contigo. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. Vamos al peruano, y no el japonés. Vamos al peruano, y no el japonés. Vamos al peruano. La acción de ellos denota cómo hubo todo un análisis previo, ¿no?
O sea, primero se analizó, de acuerdo a lo que es la idiosincrasia del país, cuáles medios de comunicación tenían mayor aceptación entre la colectividad. Es por eso que se opta primero por cooptar la televisión y se analizan las señales de canal abierto, cuáles eran las más importantes en rating. Una vez que se coopta lo que es la televisión, se pasa a los medios de prensa. Y en medios de prensa ellos analizan que era difícil hacer lo mismo, porque la prensa escrita era mucho más sólida, ¿no? Medios como El Comercio, La República, eran periódicos sólidos que no podían, no era fácil cooptarlos. Y lo cooptan es por crear lo que se denominó la prensa chicha. Prensa muy barata, con lenguaje muy popular, que fue utilizada para atacar a los medios de comunicación, a la prensa, al Comercio, a La República, y fue utilizada también para atacar a la oposición. Conforme afianzaba su poder, como que se sentía confiado en que podía ir mostrando la cara, ¿no es cierto?, en que podía ir saliendo a la luz, y al final ya lo hace pues con descaro, ¿no? Entonces ahí la vanidad lo pierde, ¿no? Yo creo que es la vanidad y la sensación de omnipotencia, ¿no? Lo pierde y comienza a meter la pata cada vez más hasta que, bueno, sabemos el final, ¿no? Canal N, el Perú minuto a minuto. ¿Qué rol piensas tú que le tocó al Canal N en ese momento importante? Importantísimo, ¿no? Yo creo que sí. Al principio Montesinos no le hizo caso, no le preocupó, porque era un canal en el cable y además era un proyecto novedoso que él no conocía, por lo tanto lo subestimó. Era la piedrita en el zapato, por último, que se convirtió en una piedra muy grande, porque como tú bien dices, muchos pobladores empezaron a organizarse. En las parroquias ponían de repente televisores en las ventanas. Nuestro canal, que llegaba así a las capitales de provincias, era copiado inmediatamente por las radios de provincias y era retransmitido, pero en directo. Y recuerdo que habían quejas muy grandes de cómo era posible que nos estuvieran copiando, que no era posible que nuestro material... Por supuesto, nosotros nos hacíamos de la vista gorda, ¿no? He decidido inscribir mi candidatura para la presidencia de la República para el periodo 2000-2005 y liderar esa opción democrática. ¿Cómo
¿cómo lo recuerdas vinculándolo con el rol que jugó la OMP en ese proceso? Bueno, era claro que en realidad el proceso electoral del año 2000 estaba lleno de vicios y que allí los órganos electorales, y en realidad no solo la OMP, sino el Jurado Nacional de Elecciones, están involucrados, sea de manera activa o sea de manera pasiva, en el proyecto reeleccionista de Fujimori. Y se baila así, y se mueve así. El ritmo del chino es el de Perú 2000. Y te gusta a ti, y me gusta a mí. El ritmo del chino es el de Perú 2000. Bueno, firmado el acuerdo de gobernabilidad, se inicia otra etapa, ¿no? Esta etapa siguiente ya era la de buscar un candidato unitario. Toledo hace un gesto y dice, yo pongo mi candidatura, renuncio a la candidatura en favor del candidato unitario. Y este gesto lo impulsa, ¿no? Lo impulsa y de repente comienza a crecer, ¿no? Y se convierte en el hombre, ¿no? Bueno, todo era una caja negra, era muy oscuro, ¿no? Por ejemplo, el acceso al software era prácticamente imposible, era una especie de secreto en que la OMP se manejaba. Nada daba para demostrar que había un fraude, pero todo era sospechoso, ¿no? Y entonces en esos días previos nos reuníamos mucho, casi diariamente, casi, los que estábamos haciendo observación, o sea, el defensor del pueblo, Jorge Santisteban, el jefe de la misión de la OEA, Stein, la misión europea, nosotros, íbamos analizando lo que pasaba y compartiendo nuestras preocupaciones. Y cuando llegó ese día, pues teníamos todos los peores pronósticos, ¿no? Encuesta flash, presidente, total nacional, habría segunda vuelta. Alejandro Toledo, 45.2%. Alberto Fujimori, 43.6%. Y de entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche comienza el reloj a revertirse. A sacarle a Toledo y a subir Fujimori. Y comienza la verdadera lucha. 7:47 de la noche, esto es la proyección de mesas al 59%, votación presidencial, este es el total nacional. Alberto Fujimori, 47.2%, Alejandro Toledo, 42.8%, Alberto Andrade, 3.1%. Me roban la elección y quería ganar en primera vuelta. 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche. Y ya llega Fujimori de 41, ya llega a 49, 49 y pico, si, dependiendo. Si no movilizo y llamo a la gente, si los jóvenes, con esa pureza de su coraje, no se hubieran puesto de pie, si la gente enfurecida, que ya venía cuajándose, como decía desde antes, la sociedad civil en general, él hubiera ganado en primera vuelta.
finalmente todo eso tomó un cauce y se encontró con el sentimiento de protesta masiva. Y por supuesto que fue una lucha frontal. La resistencia empieza a fines de mayo. En mayo, después de la primera vuelta. Después de la primera vuelta, claro que sí. Y es ahí donde se crea el muro de la vergüenza, ¿no? A mí personalmente me pasaba eso, que se me dio por bordar punto cruz a la hora del almuerzo, cuando yo venía a descansar y bueno, pues me sentaba frente al Canal N y bordaba mi punto cruz con desesperación. Éramos tan pocos realmente en la lucha por la resistencia a sus inicios, que cuando veíamos que también se movilizaban en Arequipa o en Piura o en Lima y las imágenes las veíamos en el Canal N, eso realmente nos reconfortaba. Yo creo que el gran aliento que nos echó ese canal ha servido para consolidar ese grupo de resistencia en el país. ¡Canal N! ¡Transparente, transparente! ¡Canal N! ¡Transparente, transparente! Esos señores policías deben actuar para que no arrojen piedras los revoltosos. General, desalojen a los revoltosos. Policías. Teníamos muy claro que queríamos usar el símbolo nacional, la bandera, y poco a poco, en una lluvia de ideas, nos dimos cuenta pues, que esta bandera estaba sucia, que el régimen la había maltratado, que tal vez salió más simple que lo que les estoy diciendo, pero son todos los significados que tiene, ¿no? Y de repente, ¿por qué no la lavamos, no? Mira, yo recuerdo mucho que un día que lavaba banderas pasó una colega mía, una amiga, que también es notaria, y yo la invité, ¿no? Y ella tuvo la gentileza, no me dijo que no, pero me dijo, estamos muy bien representados. Y yo me disfracé de payaso allí. Oye, esta foto es buenísima. Y no me digas que esta eres tú. Esa soy yo. ¿Esta con la nariz eres tú? Claro, porque yo me disfracé de payaso en una marcha. Maravilla. Mira, sin los militares, Fujimori es un payaso. Y yo me disfracé de payaso allí. Por eso vengo a pedirles esta noche que ustedes comiencen a hacer un campito para un forastero que vendrá de los 4 suyos para el 26, 27 y 28 de julio. ¡Ya viene la marcha de los suyos! ¡Ya viene la marcha de los suyos! ¡Ya viene la marcha de los suyos! Nos juntamos en ese momento un comité coordinador de distintos partidos, el APRA, Acción Popular, Somos Perú, la CGTP y otras organizaciones, y decidimos
hacer esto y darle este nombre a la Marcha de los Cuatro Suyos, y que vengan de todos los rincones del país a protestar a Lima. Eso es una de las mejores memorias que queda de esos tiempos. La sociedad civil trabajando intensa, denodadamente, los partidos políticos coordinando todos muy bien en el centro de campaña que teníamos en el Hotel César, y participando todos con verdadero denuedo, y las organizaciones juveniles. El término Cuatro Suyos corresponde a la división territorial del Imperio del Tahuantinsuyo en la época de su mayor apogeo: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Entonces se organizaron 4 comandos a nivel nacional, donde se distribuía geográficamente los departamentos que correspondían a estos mandos. Y en Lima habían los coordinadores de cada uno de estos suyos, cuya función era buscarles alojamiento, alimentación a cada uno de los suyos que venían. Nos hemos reunido, señor presidente, para reconocerlo como nuestro jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para el periodo 2000-2005. La invitación llamó la atención por lo inusual de la fecha en que el evento castrense se produce. Pues aún el presidente Fujimori no ha prestado el juramento de ley ni reasumido su cargo ante el Congreso. Acción que debe realizarse el 28 de julio según el artículo 116 de la Constitución. Señor congresista electo, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes, proceder conforme a la Constitución y a las leyes, observar el principio constitucional de no sujeción a mandato imperativo y guardar secreto sobre los asuntos tratados en las sesiones secretas? Por Dios, por la patria. Es una manifestación de mujeres de luto riguroso, porque estamos dolidas por la muerte de la democracia y queremos expresar ante la OEA que ellos tienen el compromiso de ayudar a dar una salida política a este país. Y nosotros consideramos que esa salida solo puede ser con elecciones, sin Fujimori, en condiciones de igualdad y de justicia.
hemos salido al principio en Santa Rosa, nos cuadraron los policías, que por qué tiene que ir, que el carro se ha atrasado la hora, no sé, pretextos nos ha buscado, no nos dejan movilizarnos. ¿Cómo es posible? A los siguientes días, nosotros, bueno, no queríamos quedar atrás. Nosotros como cosqueños tenemos que llegar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Las delegaciones tenían que regresar al mismo distrito, al mismo provincia de Espinar. Entonces, y otro más es que al día siguiente salir por Arequipa y allá no por Cusco. Nosotros tuvimos que buscar pues estrategia, cómo llegar, ¿no? Porque no podíamos quedar así en medio camino, tampoco regresarnos, ¿no? Que son muchos mecanismos que el gobierno ha planificado para impedir lo que es marcha de los 4 suyos. Nos juntamos con otra gente, incluso organizamos un bus, que casi nos matamos, pero ahí pero claro, o sea, la idea también era de iniciativa, ¿no? Y me parece que además que muchos grupos así fueron, ¿no? Sin necesidad de ser parte de Perú Posible también. Claro, y el bus Además, que siendo ustedes críticos tomaron, a Perú que fue un bus lleno, que ustedes fueron allá, no los pararon a mitad de camino, Lo que no pasa tuvieron es que el problemas. bus tuvo un problema mecánico y eso nos salvó pues prácticamente porque se le fueron los frenos y tuvimos que cambiar del bus A uno que nos público. llevaba a todos a uno público. Y tuvimos que hacer un transbordo a un... ¿Es este que está acá? A un carro, sí, de servicio público, que es ese Transportes Expreso Huamanga, que lleva pues 50 pasajeros y entonces habían otros en ese bus que se suponía era gente que no iba a la resistencia. Lo raro es que nosotros pensábamos, o sea, mudos en el bus porque pensábamos que nos iban a parar o algo, ¿no? Pero cuando bajamos ya en Lima, en el Ricardo Palma nos bajamos, ¿no? El puente Ricardo Palma. No, ¿en cuál? En el Benavides. No sé, yo Ya, no la conozco cosa como es en que Lima. gritaron abajo la dictadura y todo el carro iba. Todos iban. Y nadie se atrevía a decirlo. Nadie. Todos querían llegar, además. Juráis por el pasado glorioso y el futuro pacífico, grande, justo y democrático, que habremos de construir, luchar sin descanso, hasta que la dictadura que asola nuestra tierra sea derribada. Si no se va el chino, habrá revolución. Si no se va el chino, habrá revolución. La patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende.
Ingresa el presidente Alberto Fujimori. Yo, Alberto Fujimori, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República que me ha confiado la nación para el periodo presidencial 2000-2005, que defenderé la soberanía y la integridad de la Lo que queda ahora en la memoria es ese último día. Nosotros marchando en medio de una nube de gases y donde además tú sentías los flujos y reflujos de un plan pensado por una mente maligna para tratar de hacernos caer, de hacer caer sobre nuestras cabezas un delito de sangre. Y de repente veo que pasan los paisanos con sus vestidos, cantando, felices. Habían habido 2 días de marcha y no había pasado nada. Ellos querían que la fiesta seguía, pero no sabían que allá estaban disparando. Y yo, que no puedo con mi genio, veo a los soldados que van. ¿De dónde van? No van a maltratar a esa gente que no tiene nada que ver. Los vi decididos. ¿Para qué dije eso? Me apuntaron a la cara, pero así como un pelotón de fusilamiento, de frente al rostro. Y veo que la bala viene así, oye. La veo que viene así, una cosa, esa tracción que tiene. Y cuando la veo que ya está un segundo, hago así y me cae así. Y me parte la... Si me cae en los ojos, hubiera ciego. Yo había ido con una bolsita y un trapo empapado en vinagre, ¿no? Y agua, y eso era lo que tenía. Y en un momento dado se me ocurrió, como a veces tengo la suerte de que incluso algunos policías en el momento en que están en la represión me pasan la voz y me saludan, me dicen, señora Elfina, ya pues me verán que ando siempre en esto, o será ya por las canas, no sé. Me confié y pensé que iba a poder hacer algo, o sea, conversar con estos señores, ¿no? Y avancé con mi banderita y con mi bolsita, solita. Yo de pronto me vi pues entre 2 fuegos, ¿no? Empecé a retroceder para juntarme con mi gente y era terrible porque ya no podía ver nada, ya ahí sí caí como un sapo estirado, creo, porque era el humo y todo esto, y yo he sentido ya que unos muchachos, alguien ha venido y me ha arrastrado y me ha llevado hasta el grifo atrás y ahí me aventaron el agua, ¿no? El sol se había puesto y empezaba a oscurecer. Y bueno, yo recuerdo que las 3 corríamos y parecía que corríamos en cámara lenta porque nos disparaban de todo lado. Cosa sorprendente absolutamente porque no había un alma. Y llorábamos las 3, ¿no? De indignación, de desasosiego y
y de pena, ¿no? Porque escuchábamos las noticias y efectivamente había habido muertos y bueno, uno se sentía, no sabía qué hacer en ese momento, ¿no? Parecía que lo que habíamos hecho no tenía ningún sentido. Lava, lava la bandera, limpia, limpia tu país. Por la basura en la basura se acabó la dictadura. Ese día también es un día bastante importante porque este fue el primer lavado después del 28 de julio, donde murieron los 6 vigilantes del Banco de la Nación. Entonces nosotros con crespón negro decidimos hacerlo con crespón negro, ¿no? En símbolo de luto. ¿Cuánto tiempo después de la represión de los 4 suyos empezaron a lavar de nuevo? No paramos nunca. Pero la mesa de diálogo no había sido creada para salir de Fujimori. Había sido creada como una especie de instancia para asegurar la democratización. Pero claro, se estaba usando todos los mecanismos para intentar limpiarse de todo aquello que ellos sabían que se había hecho. Por la basura en la basura se acabó la dictadura. En los periódicos va a estar viniendo gratis todos los días. Solo hoy, hay que joderlo. En el viaje hacia Iquitos, lanzaban en paracaídas desde este avión Ilyushin 72, exactamente en este punto, una cantidad determinada de armas en cada viaje. Las detenciones aquí en el Perú han sido realizadas exclusivamente por autoridades peruanas, que fueron noticiadas por el Servicio de Inteligencia Nacional. Lo primero que nos llamó la atención a nosotros fue la famosa conferencia de prensa sobre el tráfico de armas. Nadie se la esperaba y es difícil entender por qué la hicieron Montesinos y Fujimori. Por una serie de factores. Económico, que no es el primordial, porque esto fue un buen negocio, pero no en realidad para Montesinos. Y el verdadero negocio venía por la presencia de las FARC en la zona nororiental. ¿Por qué? Porque mientras se mantuviera vigente el peligro de FARC en la zona nororiental, esto permitiría incrementar los gastos de la Fuerza Armada y mantener la zona de emergencia, lo que traía como consecuencia además que nadie se preocupara de verificar si lo que se compraba estaba bien o no. Lo que pasa es que Montesinos se da cuenta que él ya ha sido descubierto. ¿Por qué? Porque con motivo de las operaciones de la Fuerza Armada de Colombia, se van incautando armas. Claro, la inteligencia colombiana lo que hace, con el apoyo de Estados Unidos también, es tratar de identificar el origen de estas armas. Y parte de estas se establece pues que eran armas producidas en la República Democrática Alemana. La República Alemana informa que en su momento estas fueron vendidas a Jordania, y finalmente Jordania informa que estas fueron vendidas al Perú. Cuando Montesinos se da cuenta que esto ya se va a descubrir, da un paso adelante junto con Fujimori, pretende adelantarse a todos y muestra el tema en esta famosa conferencia de prensa, ¿no? Lo que vamos a ver aquí, en esta cinta que vamos a propalar íntegramente, muestra a uno de los exponentes de la más baja miseria humana, un congresista de la República, recibiendo dinero que le pertenece a todos los peruanos a cambio de traicionar la voluntad del pueblo peruano. Y como él, lo han hecho otros tantos. Señores periodistas, este video que ustedes van a ver es solo una muestra, pero por sí solo es contundente y suficiente para el pedido de captura inmediata de Vladimiro Montesinos Torres y para la exigencia de renuncia inmediata de Alberto Fujimori a la presidencia de la República.
Y entonces nosotros pues estábamos convencidos de que el mundo de arriba, por hacer términos también medio quechuas, ¿no es cierto? Este era el real. Y que por ahí abajo habían pues como sombras, en fin, que se movían estos agentes haciendo sus operativos, pero de repente resulta que no, que es allí, en ese mundo, que ese mundo que parecía de sombras es más bien donde el poder real se compra, se vende, se negocia, y nosotros aparecemos casi reducidos a sombras, ¿no? Para las cuales el voto, por consiguiente, no vale nada. La política mostraba su insoportable levedad y lo que quedaba como pesado y como real era este mundo de corrupción, de descaro, de este mundo pues subterráneo de cloacas, ¿no? He tomado la decisión, primero, de desactivar el sistema de inteligencia nacional y, en segundo lugar, de convocar en el inmediato plazo posible a elecciones generales, medida esta última que espero sea acogida y entendida en su real contexto por los organismos competentes. En esas elecciones generales, de más está decirlo, no participará quien habla. ...23 de septiembre... Montesinos viaja a Panamá con asilo gestionado por el gobierno peruano y la OEA. Fujimori le entrega $15 millones por los servicios prestados. 23 de octubre... Se confirma que Montesinos ha regresado al Perú. El avión que lo trajo es detectado en el aeropuerto de Pisco, pero él pasa a la clandestinidad. Fujimori lo busca desesperadamente. En primer lugar, para tratar de saber dónde está Montesinos y en qué está conspirando, y quiénes de las personas que le proclaman lealtad a Fujimori están realmente con Montesinos o no. Y luego, junto con eso, las evidencias, la información, los videos que pudiera tener Montesinos y que Fujimori conocía perfectamente que estaban en su poder. El 29 de octubre, Montesinos fuga en un velero con rumbo desconocido. Decidió desbloquear 3 cuentas bancarias atribuidas al ex jefe del SIN, el doctor Montesinos. El monto total de estas 3 cuentas bancarias es alrededor de $48 millones. Y ahí se incauta un conjunto de maletas bastante pesadas que, con el permiso del general, y entre ellas también se encuentran relojes, joyas, documentos de diversos tipos.
Aquí te kudasai. Okay. The rumor seems to be groundless, but 64 votos bastaron para que Paniagua, de las filas de Acción Popular, asuma el cargo. ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República? Sí, juro. Artículo primero. Declaración de permanente incapacidad moral del presidente de la República. Declárase la permanente incapacidad moral del presidente de la República, ciudadano Alberto Fujimori Fujimori, según lo establecido por el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Artículo segundo. Declaración de vacancia de la Presidencia de la República. Declárase la vacancia de la Presidencia de la República, debiendo aplicarse las normas de sucesión establecidas por el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Han votado a favor 62 señores representantes, en contra 9 y se han abstenido 9.